En este episodio de Vivir Afuera nos acompaña Juan Diego Santa, un colombiano con una historia de vida que combina el rigor de las finanzas, el compromiso con la integridad y el deseo profundo de reconectar con su propósito. Experto en gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio con más de 15 años de experiencia en el sector financiero, Juan Diego ha vivido por varios años en Canadá, donde se formó profesionalmente en estudios de posgrado y se quedó a vivir. Pero más allá del cargo o el currículum, su historia migratoria está marcada por la valentía de soltar, el coraje de explorar y la capacidad de escucharse a sí mismo. Después de una vida laboral exigente y una ruptura emocional, tomó la decisión de hacer una pausa, un año sabático que lo llevó a recorrer el mundo y replantearse sus prioridades. Hoy hablaremos con él sobre emigrar para estudiar, trabajar y también para sanar. Una conversación sobre reinvención, vínculos, silencios y la libertad que se encuentra al soltar. Soy Andrew Carvajal, su anfitrión, abogado migratorio canadiense y un sommelier en formación. Bienvenidos a Vivir Afuera, el podcast donde exploramos las historias inspiradoras de migración y nos deleitamos con la pasión por el buen vino. Bueno, Juan Diego, un placer verte de nuevo como después de casi 20 años. Pues nos conocemos desde niños por el parentesco que tenemos con nuestros primos y pues fuiste hasta roommate en Canadá cuando te mudaste allá. Y bueno, la verdad que he seguido mucho la trayectoria del super año sabático que te tomaste y que acabas de llegar y pues quiero que nos cuentes un poco de eso porque por lo menos las fotos estuvieron espectaculares. Gracias, Andrew. Y sí, gracias por la invitación y un placer volverte a ver después de tanto tiempo. Creo que han pasado como 20 años. Y sí, muy contento de estar acá y de conversar de diferentes temas. No, pues gracias por sacar el tiempo y venir a nuestro estudio. Y bueno, como tú sabes, las charlas nuestras van acompañadas siempre de vino y me comentabas que sé que es uno de los que no solo habías estado en Sudáfrica, que te había gustado el Marianne State Saltón, y que te gustaba el Pinotage, entonces dije pues qué oportunidad para tener creo que el es primer deseo vino en sudafricano en el podcast nos vamos a ir a la y el primer Pinotage que hemos tenido, entonces me di la tarea de buscarlo y lo conseguimos para hoy. Entonces, bueno, nos vamos a ir a Sudáfrica, a la región de Stellenbosch, en la provincia del Cabo Occidental, una zona pues muy reconocida. Yo creo que Stellenbosch es probablemente la zona más prestigiosa de vinos en Sudáfrica, cerca a la ciudad del Cabo, rodeada por montañas. No he estado ahí, tú sí has estado ahí. Entonces, y bueno, tiene distintos vinos, pero muy conocido por sus tintos potentes como el Pinotage. Y también pues los blends a veces que hacen con el Pinotage, a veces blends estilo como Bordeaux, pero con Pinotage. Pero bueno, cuéntame un poco, sé que estuviste en la bodega de Marianne State, cuéntame un poco, sí, ¿qué tal Stellenbosch, qué tal Sudáfrica? Así es, sí, qué bueno que hayas podido conseguir este vino. Yo antes de ir a Sudáfrica no había probado el Pinotage y realmente me encantó y de todo mi viaje creo que los vinos de Sudáfrica fueron los que más me gustaron, más que los de Australia y los de Nueva Zelanda. Y sí, Stellenbosch es tal vez la región más conocida en Sudáfrica para los vinos. Tuve la gran oportunidad de hacer un tour de vinos y este state fue uno de los que visitamos y uno de los que más me gustó. La región de Stellenbosch yo creo que es particular, es una tierra muy fértil. Yo creo que es ideal para este tipo de vinos, como tú decías. Hay partes montañosas, hay partes planas, y yo creo que lo especial del Cabo de Good Hope es que está entre dos océanos, ¿no? Sí, claro. En la punta de Sudáfrica, entonces yo creo que el viento que proveniente del mar, la naturaleza y la posición geográfica hacen de estos vinos muy especiales. Sí, por lo que tengo entendido tienen el Mediterráneo caluroso, pues moderado, pero con unos veranos bastante calurosos, pero tienen lluvia, pero también tienen como esas corrientes frías que vienen del océano, entonces muchos factores moderadores que ayudan mucho a la producción del vino ahí. Marianne State, por lo que tengo entendido, son una bodega francesa establecida ahí y creo que tú me comentabas que por ahí también hay muchos como francófonos que se establecieron en esa zona. Entonces son como técnicas europeas con el terroir sudafricano y las cepas sudafricanas. Bueno, y acá nos vamos a ir con un vino del 2018, 100% Pinotage. Entonces esta es una cepa que es la primera vez que la tenemos acá. Esto tiene fermentación en acero inoxidable para que mantener como esos aromas primarios del vino,
pero también también usan barricas de roble para el añejamiento después, roble francés a veces usado y nuevo durante 12 meses. Entonces vamos también a encontrar un poco como de ese impacto de la madera. Y bueno, entonces arranquemos de una vez con la cata. Yo sé que a ti te gustan los vinos y Sí. no sientas que esto es un examen de todos modos ni nada así. Si quieres hablemos un poco de la vista, hablemos de ese color que es bien, bien bonito, pero bien interesante y bien marcado, ¿no? Así es. Es un color bien profundo, como ¿qué tipo de tono ves ahí? Yo veo como un rojo rubí, como un Sí. rojo escarlata. Ujú. Bien, sí, como siempre, un rojo sangre. Sí, Bien exacto. profundo. Yo diría un rubí profundo. Yo no puedo ver mis dedos a través de la copa. Es bien profundo. Así es. A pesar de que es un vino del 2018, no ha llegado al punto granate. No es púrpura, está en rubí, como tú dices. De pronto un poquito de reflejos púrpuras, pero no granate tampoco. Todavía tiene, yo creo que es un vino que va a tener bastante posibilidad de guarda. Bueno, ahorita lo probaremos, pero por lo menos en el color todavía está bien intenso. Bueno, si quieres pasemos a la nariz. Cuéntame un poco qué sientes ahí. Para mí es frutos rojos, una cereza, una Ujú. frambuesa, o frutos secos, Sí. o frutos rojos secos, Sí, sí, yo más creo que que hay, todo. hay bastantes cosas y también se le nota un poco como el hecho de que es un vino del 2018 ahí en la fruta seca. Yo creo que ya Ujú. eh, en primarios yo le siento tanto frutos rojos como negros. También le siento un poco como de ciruela negra, de mora, pero también Ciruela, lo que sí. tú dices de pronto lo que puede ser ciruela roja. Se le siente también un poco como esa fruta cocida y yo creo que también puede Sí, ser un poco como de que no es un vino tan joven, que es un vino que ya tiene un poco de añejamiento. a De mí me la... da un poco chocolate, Sí, eso chocolate oscuro. te iba a preguntar eso. Entonces, creo que se le siente también algunos secundarios como Ujú. de la barrica, como chocolate. Me parece que ese es uno que está bien presente. Café, vainilla, de pronto caramelo Café, un poquito. café puede ser, sí. Y no sé si le notas también un poquito de notas como ahumadas, también Sí, ahumadas un poco. como cuero, humo. Bien sutil. Sí. Entonces es una nariz bien compleja, ¿no? Hay muchas cosas acá distintas. Bueno, vamos a ver el paladar, ¿qué tal? Bueno, salud. Salud. ¿Qué te parece? Muy rico. Es bien suave en el paladar, a pesar de que sí se le sienten los taninos. Ujú. No mucho, o sea, puedes llegar a ser robusto, pero en el paladar es bien suave. Sí, yo diría, bueno, dicho, no es un vino ligero, es un vino, yo diría, de cuerpo medio más, taninos firmes, pero me gusta lo que tú dices, que son lo que nosotros llamamos con el mundo del vino como redondos, que están como bien manejados, no son tan agresivos que es como, como tan amargos, se les sienten, pero siento que por la barrica, por el tiempo, por la fruta, por obviamente todo el proceso de vinificación, son unos taninos que están equilibrados. Y Ujú. siento que equilibra muy bien con la acidez, que de pronto no es, yo diría que de pronto una acidez media. Y pues a pesar de que es un vino de cuerpo, no es que uno diga, es un vino ligero que me voy a tomar una botella y me parece que tiene muy buen balance. Para mí tiene un final seco que a mí me Sí, gusta. ujú. Sí, definitivamente un vino seco, pero con esos sabores que habíamos hablado de fruta, de humo, de cacao, de cuero. Me gusta que es un vino con mucha complejidad. No es uno de esos de que noto 2 o 3 notas y ya eso es todo. Me parece que tiene como muy buen equilibrio, pero tiene unos buenos taninos, buen cuerpo, un final. ¿Cuánto tiempo sientes que persiste como en la boca al final? Yo diría que por ahí unos 5 segundos Sí, más o unos menos, 5 5 o 6 segundos, segundos, sí. un final medio más equilibrado. Y yo creo que puede estar en la botella también más tiempo, porque tiene unos taninos, tiene buena acidez, no es tan marcada como de Así pronto es. vinos de otros lugares, sobre todo cuando estuviste, me imagino que en Australia y en Nueva Zelanda y Sí, lugares así. sí. Tiene suficiente acidez, tiene buenos taninos y sí, la verdad que está rico. Muy rico, sí. Ok, bueno, entonces espero que lo disfrutes, siéntete libre de seguir tomando mientras hablamos. Muchas personas Gracias. se les olvida. Un dato curioso que quería mencionar en este state de Marianne, que fue el único lugar. Ellos hacían un maridaje muy especial con los 3 vinos que Ujú. probamos. Este no lo había probado, pero nos dieron uno rosé, un blend y un cabernet sauvignon. Y lo especial de Sudáfrica es que ellos nos daban biltong para probar con los vinos. Entonces, yo tampoco conocía el biltong, había probado obviamente el beef jerky, Ujú.
Y yo pensaba que era lo mismo cuando ellos me explicaron que no lo era. Y creo que el maridaje se daba perfecto con estos vinos de Sudáfrica. Fue muy, muy Justo, rico. muy buen segue para lo que iba a preguntarte, que era justamente el maridaje. Porque siento que, bueno, que un vino con tanta estructura como este, con carnes, va a ir bien, con asados, con hamburguesas, carnes Ujú. de cordero, con un curry, siento que iría bien, con empanadas, quesos curados. Pero justamente te iba a preguntar eso. Yo nunca, pues no he estado en Sudáfrica, pero por ejemplo en Canadá, cerca a Toronto, llevaban como estos jerky que ellos preparan, que son de distintas carnes y distintas cosas, y son bien interesantes. Ujú. Y como los preparan con especias y todo eso, me parece que iría como bastante bien con esto. Entonces, chévere que hayan hecho ese maridaje. Y como tú mencionas, no es igual a un beef jerky, como Ujú. los que uno sobre todo compra en un gas station ahí, de que son todos esos secos, son muy ricos. Sí. Y bueno, interesante que los hayan probado. Sí, porque era mucho, bueno, se sentía el vinagre, la sal, la pimienta, quedó muy bien con este vino, creo. Y Ujú. diferentes animales Claro, de Sudáfrica que uno no tiene la oportunidad de probar todos los días, como el kudu, el avestruz, el springbok, que son sí. animales muy de Ujú. Sudáfrica que son de caza, y carnes muy ricas, y pues sí, una fuente de proteína Claro, también muy buena como el beef jerky, pero la diferencia es que esta carne que es curada es al aire, o sea, es sí. Ujú. afuera, y no como el beef jerky que es un Sí, poco más sí, ahumada es cierto. y con calor. Ujú. Esa es la gran diferencia y muy rico. Y por lo que recuerdo, a diferencia mía, tú sí eres bastante aventurero con la comida, ¿no? Ah, sí, yo pruebo de todo. Ok, bueno. Por lo menos una vez en la vida hay que probarlo y decidir si a uno le gusta o no. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast, de brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias. Y al mismo tiempo, divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir afuera. Bueno, entonces comencemos desde el principio en términos de tus viajes. Entonces tú estás en Colombia, tú hiciste tu pregrado en Colombia, ¿verdad? Sí, ¿En finanzas o en relaciones internacionales? finanzas y relaciones internacionales. Ok. Sí. Por lo que me acuerdo, siempre tenías como esa chispa de viajar, de salir. Cuéntame un poco como qué te llevó a Canadá. Comencemos desde ahí. Sí, comenzar desde el principio. Bueno, así es, siempre me ha gustado viajar y creo que la inspiración ha sido mi papá, que Ujú. él por trabajo viaja a muchas partes. Entonces yo desde niño siempre lo veía viajar y estar temporadas afuera y él me hablaba de sus viajes, me mandaba fotos, las revistas de los aviones siempre me las Ujú. traía. Entonces eso me causaba mucha curiosidad de, pues, de descubrir los países en el que él estuvo. Él trabajó en Haití y él trabajó con un canadiense, con un quebecois, que le regaló un libro sobre Canadá. Ujú. Y en ese libro, bueno, primero estaba en inglés y en francés, y yo no leía ni inglés ni francés en ese entonces, pero decía que Canadá era uno de los países con mejor calidad de vida según las Naciones Unidas, con los países Ujú. nórdicos. Entonces yo en ese momento, viendo las fotos y leyendo, yo dije, yo quiero ir allá. Desde niño siempre dije. Ok. Entonces como que me creó una obsesión de aprender sobre Canadá, de mejorar mi inglés, de aprender francés, y se volvió como un plan de vida desde pequeño. Fue así que la primera vez que yo fui a Canadá fue con el colegio, que fue un intercambio de 3 meses. Precisamente era un grupo de estudiantes, fue el primero, que íbamos a mejorar el inglés. Ujú. Fuimos a un pueblo que se llama Midland, al Ok. norte de Toronto, Dale. y nos quedamos con familias canadienses, precisamente pues para hablar todo el tiempo en inglés. Íbamos a un high school canadiense, completamente una inmersión total en la cultura canadiense. Ok. Entonces esa fue mi primera experiencia en Canadá, para viajar a Toronto, a Ottawa, a diferentes ciudades y experimentar, por ejemplo, el invierno por primera vez, Claro. hacer deportes de invierno. Ujú. Y me quedó gustando mucho. Ya después terminé el colegio, comencé la universidad, y en la universidad también se dio la oportunidad de hacer un intercambio de un año, hacer 2 semestres
y fue así como llegué a Montreal, Ok. haciendo el intercambio. Entonces hice octavo y noveno semestre en Canadá. Y Montreal, obviamente, desde el principio me enamoré de la ciudad por esa tener inglés y francés, ese Claro. dualismo, ser bilingüe. Fue ahí que vivimos juntos, Ujú. siendo estudiantes universitarios. Y volví a Colombia, me gradué y mi primera oportunidad laboral fue con el gobierno canadiense. Ok. Bueno, hablemos de ese primer viaje entonces. ¿Cuáles Sí. fueron? Bueno, no el primer viaje, porque bueno, el primero fue cuando estabas en el colegio, Ujú. pero hablemos de llegar a Montreal. No me acuerdo, ¿tú llegaste fue como en septiembre? ¿Cómo llegaste en el fall o...? Eso fue, sí, yo hice el fall de 2005 y el winter 2006. Ok, listo. ¿Cuáles fueron las primeras impresiones de Montreal, incluyendo en el invierno? Una ciudad muy multicultural, Sí. que eso me encantaba. Lo que te decía, la influencia, digamos, norteamericana, británica, inglesa y francesa. Una ciudad, digamos, no tan grande Ujú. como Toronto, una ciudad media. Me gustaba que fuera una isla y que siempre hay muchas cosas por hacer, siempre hay festivales durante el verano, durante el invierno. La oferta cultural para mí Claro. era muy importante. Ujú. Y muchos estudiantes, una ciudad de 4 universidades muy Sí. grandes y muy importantes en Canadá. Entonces uno tenía la oportunidad de conocer mucha gente, de hacer muchas cosas, de aprender. Obviamente el invierno fue duro y esta vez sí pasé el invierno completo, entonces esa fue también una primera vez. Entonces uno pasaba mucho tiempo, ¿no? Sí. Adentro, en el apartamento, se enfocaba para estudiar, que digamos eso ayudaba Claro. también, pero tuve la oportunidad de, digamos, estar en todas las estaciones, Ok. porque fue prácticamente un año, entonces ver como ese cambio, que uno viniendo del trópico no está necesariamente acostumbrado a esos cambios cada año, ¿no? Ok. ¿Y sientes que esa idea que tenías de Canadá como que la confirmó? ¿Fue un poco distinto a lo que tenías en mente? Esa primera instancia de vivir allá, ¿cómo se comparó con esas ideas que traías? Obviamente cuando uno visita por primera vez, digamos, fue como más superficial y menos tiempo, Ujú. o como con una visión de turista, es diferente a cuando uno ya Claro. vive ahí, está más inmerso en la cultura y en la vida diaria. Digamos que en la mayoría sí lo confirmó en términos de que es una ciudad tranquila, segura, y tuve la oportunidad también de viajar a otras partes de Canadá, Claro. como a Calgary, Ujú. a Edmonton, a Victoria, a Vancouver. Y digamos que lo que veía en las fotos de ese libro que a mí me regalaron, pues obviamente ya verlo en la vida real, Claro. estando ahí me gustó mucho. Pero en general sí, digamos que es un estereotipo y son prejuicios, pero el estereotipo de una ciudad canadiense o de los Ujú. canadienses es bien fiel Sí. a la forma como Canadá se proyecta ante el Claro. mundo. Y eso que, pues ya uno viviendo en Quebec y después viviendo en Ontario, uno se da cuenta que culturalmente son bastante distintos. Y como dices, Quebec, pues bueno, también me acuerdo de mis años universitarios allá y tiene un lugar muy especial en mi corazón, pero sobre todo que es una ciudad universitaria como que hace esos años muy especiales, la verdad. Ya sé que, y ahorita hablaremos más adelante, que ser profesional en Quebec es un poco distinto y ya el francés es muy importante y ya hay otras cosas culturales que sobresalen más, pero por lo menos Montreal como estudiante uno puede hablar inglés, uno puede hablar francés, y es una mezcla de todo, ¿verdad? Y siento que como un migrante uno se siente muy bienvenido. No sé, ¿tú cómo sentiste esa parte siendo migrante en Montreal? Sí, en general, pues Canadá siempre ha tenido Ujú. una historia de ser una nación que acoge Sí. a personas de todo el mundo. Y sí es cierto que Quebec y el resto de Canadá son, como ellos mismos lo dicen, son dos naciones Ujú. diferentes en un mismo país. Culturalmente sí tienen sus diferencias, no solo es el idioma, Ujú. sino Claro. por su pasado y su historia. Y uno a veces en Quebec sí se siente un poco más la presencia como de la provincia Sí, ok. en términos de identidad. Ujú. Entonces uno siempre le recuerda como uno está en Quebec, es diferente. Primero va como un poco regionalista Sí. en ese sentido Ujú. de que está la provincia y luego al nivel federal. Pero eso pasa en todas las provincias porque Canadá es un país muy grande y cada provincia es muy independiente. Claro. Entonces, Montreal es una ciudad que recibe también muchos migrantes de todas partes y como tú dices, tanto como en Montreal como en Toronto se escuchan muchos idiomas en un mismo lugar. En mi caso, digamos que
como a mí me gustan los dos idiomas y siempre me ha gustado aprender idiomas, me fue fácil navegar como Claro. la ciudad en términos laborales y sociales, para hacer amigos de diferentes Ujú. lugares, hablar diferentes idiomas, inclusive español también. Entonces, desde el comienzo me sentí muy a gusto en Montreal. Súper. Y bueno, entonces tú termina tu intercambio, tú vienes, me estabas contando que tu primera experiencia laboral, y creo que esto fue como por coincidencia, ¿verdad? Que la embajada canadiense estaba buscando a alguien y pues tú tenías los idiomas, tenías la experiencia con Canadá y terminaste trabajando allá, ¿verdad? Así fue un aviso en el periódico que yo vi un día y decidí aplicar y me llamaron, tuve la entrevista, tuve un examen. Creo que sí ayudó el haber vivido en Canadá y de pronto Ujú. saber un poco más sobre Canadá, como Sí. Ujú. el contexto político de la historia, y tener los idiomas ya. Entonces, sí, trabajé con el gobierno unos 3 años. Yo ya tenía la idea de emigrar a Canadá. Yo ya había aplicado. De hecho, cuando recibí la visa de residente permanente, ese mismo día tuve como un ascenso en el trabajo. Entonces fueron como dos buenas noticias al mismo tiempo, pero eso hizo que yo demorara mi llegada a Canadá Ok, un año, porque quería tener más, digamos, experiencia laboral acá en Colombia ok. y poder ahorrar más para cuando llegara a Canadá. Entonces yo llegué a Canadá como unos días antes de que mi visa como residente Sí, expirara, pero creo que fue una buena decisión, primero porque fue como anticipar cómo sería trabajar en un medio laboral canadiense, ok, sí, porque yo claro, trabajaba pues tanto como locales colombianos como canadienses, pero claro. mis jefes eran canadienses. Entonces ya fue como me ayudó como a ambientarme ya cómo iba a ser trabajar en Canadá. Bueno, y entonces hablemos de esa vuelta. ¿Cuándo vuelves tú a Canadá como residente permanente? En el 2010. Ok. Y creo entonces haces más estudios, por lo que tengo entendido, y ya comienzas a trabajar también. Cuéntanos un poco, sí, de comenzar tu vida ya en Canadá como residente permanente, entrar en el mundo de las finanzas, muy distinto de cuando eras estudiante. Bueno, también sé que estudiaste también, pero ya el mundo laboral, un Canadá distinto a cuando eras estudiante. ¿Cómo fue esa transición? Sí, bueno, yo llegué y la idea era buscar trabajo. Ujú. No llegué a estudiar. Ok. Obviamente mi intención sí era seguir estudiando. Eso lo hice después. Es una historia curiosa porque cuando yo llegué a Canadá yo había abierto una cuenta bancaria desde Colombia y cuando fui al banco digamos, a reclamar mi tarjeta y mi chequera y todo, el que me estaba atendiendo era un colombiano. Ujú. Y yo estaba con mi mamá, entonces obviamente de unas más o menos amigos, mejores amigos, hablaron mucho. Y él me dijo como, yo le dije, yo estoy buscando trabajo, tengo, digamos, estudios en finanzas, aunque nunca había hecho nada en finanzas en Colombia, era más como relaciones Ujú. internacionales, migración y cooperación internacional, pero siempre me había interesado las finanzas. Entonces él me dijo, sí, yo si quiere paso su hoja de Ah, vida acá en el banco y lo refiero. Y así fue, él me ayudó a conseguir mi primer trabajo. De hecho, teníamos amigos en común en en Colombia y su Colombia. pareja es amigo mío ahora y Ah, ellos ok. son amigos, solo que no sabíamos en ese entonces. Entonces fue así que comencé a trabajar, digamos que en banca internacional. En ese banco estuve unos 2 años. Después pasé a una institución financiera que maneja pensiones Ujú. y fue ahí como cuando comencé a estudiar. Entonces yo hice un diploma en gestión de recursos humanos Ok. porque siempre me había interesado como los recursos humanos y siempre siento que uno debe saber mucho sobre recursos humanos para su propia carrera Eso es o cierto. para manejar Para gestionar un gente. equipo, otras Ujú. personas, conocer sus derechos y sus deberes a nivel de laboral, ¿no? Sobre todo leyes canadienses que son diferentes a las colombianas. Ujú. Y bueno, tú mencionabas de hecho que algo interesante en la embajada fue que conociste ambos estilos laborales, tanto el colombiano como el canadiense, en un mismo sitio de trabajo. ¿Cómo sentiste el entorno laboral canadiense comparado con el de Colombia? Bueno, digamos que yo nunca he trabajado en una Ok, institución colombiana o con, digamos, como jefes colombianos. ok, Lo que sí puedo decir es que los canadienses respetan mucho el tiempo personal. ok. Entonces digamos, hay horas definidas
Y bueno, sí, uno trabaja duro y horas largas, pero ellos son mismos los jefes lo que le dicen a uno como, bueno, ya termine, usted tiene familia o tiene otras cosas que hacer, aproveche su tiempo libre, no es solo trabajo. Entonces, no, digamos que en ese sentido no, ellos son muy respetuosos en ese sentido. Ok. Obviamente muy enfocados en los resultados, en rendir en el trabajo, como Ujú. con cualquier compañía, pero ese respeto sí existe. Esa es como yo diría no una diferencia, pero algo que resalta en cuanto al trabajo en Canadá. Ok. Y es interesante que estemos hablando de banca porque yo conozco, bueno, como abogado migratorio, muchos migrantes que vienen de distintos lugares de finanzas, de negocios y cosas así, pero muchos terminan trabajando en banca allá, sobre todo en las partes regulatoria, porque pues hay muchos bancos que tienen en México, en Colombia, en distintos lugares, entonces necesitan gente que hable español. Ujú. Sé, por ejemplo, que Scotiabank es uno de los bancos que emplea muchos latinos, por ejemplo. ¿Cómo sientes que es, sí, qué tal es esa industria en Canadá y sobre todo esa industria siendo migrante? Bueno, la industria de servicios en Canadá es una de las más grandes y Ujú. la banca es uno de los Sí, más grandes en Canadá. Los 5 bancos más grandes de Canadá pues son muy importantes para la economía canadiense. ujú, Entonces sí, son uno de los mayores empleadores claro. en todo Canadá y que ahora se están expandiendo a diferentes partes del mundo, incluido Latinoamérica. A mí me ayudó el hecho de hablar español y yo hablo portugués también. Mm, Entonces, en otro banco que yo estuve, que era un banco francés, ellos habían abierto precisamente un equipo que era para manejar los clientes de Latinoamérica. Entonces ayudaba mucho a hablar diferentes idiomas y en la parte de due diligence o de claro. sana diligencia y de cumplimiento, ayudaba también a saber la regulación local, pues no solo la colombiana, sino de Perú, Ecuador, Ujú, México y Brasil. Y aún, digamos, le tocaba interpretar o leer muchos documentos en español, traducir, explicarles al banco o a los jefes los documentos para investigar a los clientes. Entonces, eso digamos que fue un plus. Entonces en la oficina también hablaba inglés, francés, español y en portugués portugués. y con colegas de todas partes del mundo, que eso a mí me gustaba Claro. mucho. ¿Y sientes en algún momento que el ser migrante fue un limitante para ascender y para seguir avanzando en tu carrera? La verdad, no, obviamente sí se hablan, digamos que hay unos techos invisibles, Ok. ¿no? Yo realmente lo que yo creo es que esos techos son mentales más de Ujú, uno, ok. que no tanto son reales. O sea, si uno demuestra lo que es capaz de hacer, si es un buen, digamos, empleado, las oportunidades se Ok. dan. Obviamente hay que buscarlas y uno es el primero que debe ir a buscarlas y como ser el que muestra su trabajo, lo que es capaz de hacer. Y en Canadá, obviamente, ustedes lo han hablado en el podcast antes, la importancia del network, de Sí. las redes Ujú, sociales y las redes laborales ujú, que en Canadá funciona. Y, por ejemplo, todos los trabajos que yo he tenido ha sido a través de mi networking claro. y nunca a través de, digamos, aplicar en una Ujú, página ujú, o que lo busque en LinkedIn o en algún otro sitio. Ha sido a través de contactos. claro. Entonces, eso es muy importante. Uno tiene que moverse, Ujú, mostrar lo que uno hace y que esos contactos también, digamos, hablen por uno, trabajarlos. Ujú, y lo refieran. ujú, Entonces esa parte es muy importante. No creo que haya sido como un limitante, digamos así, explícito de que sea, no sé, por ser sí, colombiano o por ser migrante. Esta es una razón de por claro, qué te no entiendo. pudo obtener un trabajo. No, porque al final hay muchas personas de muchos Ujú, países en Canadá. sí. Entonces eso sería como muy difícil. Sí, ese es muy buen consejo. Me gusta que hables de eso, de la idea de hacer networking y todo eso. Y de pronto si existe un limitante, no es porque de donde venga uno, sino que de pronto que uno viene en una cultura donde no está acostumbrado a hacer networking, que uno es muy pasivo, que uno Ujú. piensa que lo van a ascender automáticamente, que las oportunidades van a salir, que aparece algo en el periódico o no sé, algo en una página y uno lo va a ver. Y de pronto si uno no hace ese ejercicio porque no está acostumbrado culturalmente, le cueste más trabajo. Pero no es porque haya una discriminación de que no te voy a dar este puesto porque vengas de tal lugar a tal lugar. No, de hecho la ley protege mucho Sí. eso, Ujú, no en el proceso de entrevistas, de ujú, selección de una persona, eliminar esos sesgos, claro. esos bias, pero sí uno tiene que apoyarse mucho sobre ese capital social y ese Claro. networking que uno tiene y lo que tú dices, uno no está acostumbrado,
pero uno rápidamente se da cuenta que eso es lo que uno necesita, modificar la hoja de vida como al mercado canadiense Claro. también, saber qué está pasando, digamos, con la competencia, con otros bancos, en mi caso, por ejemplo, y buscar las oportunidades. No es, uno tiene que ser muy activo y proactivo en ese sentido. Y dejando de lado la parte laboral, hablemos un poco más de la parte personal. ¿Qué tal es hacer amigos bueno, tú siempre estuviste en Montreal, ¿verdad? Sí. Ok. En Montreal, conocer gente, llegando uno como migrante. E incluso la segunda vez que llegaste, que ya no eras estudiante, porque como estudiante yo siempre siento que es más fácil. Sí. Sobre todo porque uno está en un ambiente donde puede haber muchos estudiantes internacionales. Pero hay muchas personas que tienen ese miedo de que, bueno, me salió la residencia permanente y voy a comenzar desde ceros. ¿Dónde hago amigos? ¿Dónde conozco gente? Digamos que yo tuve una ventaja y fue como yo estuve un año en Montreal, Ya ya había conocía. creado como esa base de amigos que aún seguían ahí como universitario. Ok. Entonces, cuando yo llegué a Montreal ya como residente permanente, esos amigos ya los tenía, entonces no fue como del todo nuevo para mí empezar a buscar. Pero no quiere decir que no fuera, digamos, un reto. Yo soy bien introvertido y no soy la persona que, digamos, que voy a presentarme de primero o que voy a hablar primero. Me cuesta a veces, entonces, digamos, siempre existía como esa, digamos, uno tener que acercarse a la Claro. gente y hacer amigos, inclusive en la oficina. Ujú. Pero bueno, en la oficina uno empieza a conocer gente, otros inmigrantes de diferentes países o canadienses locales, y ahí uno comienza, digamos, a hacer amistades Claro. y esos amigos le presentan a otros amigos o uno, no sé, va a diferentes eventos, entonces digamos, todo depende de la apertura que uno tenga como Claro. para conocer gente. No me parece difícil en sí. Obviamente no todo el mundo es tan abierto, o sea, no todo el mundo te va a invitar a tu casa. Ujú. Es más como después de la oficina o un poco más informal. Los amigos cercanos son muy pocos, pero yo diría que tengo amigos de todas partes del mundo, latinos, asiáticos, norteamericanos, que eso lo hace muy enriquecedor también. Sí, sí, seguro. Y uno aprende mucho de muchas culturas y sí, es como muy chévere conocer gente de distintos lugares y sí, conocer la mentalidad de las distintas personas y como que lo hace a uno crecer mucho personalmente y es muy interesante como conocer a una persona que sea de Japón, una persona que sea, no sé, de países que uno no conocía antes, de Djibouti, y es como, es muy distinto a lo que puede ser vivir como en Latinoamérica. Bueno, entonces, desde que llegaste como residente permanente al año que te tomaste ahorita, ¿cuánto tiempo estuviste en Montreal? Bueno, yo llevo en total 15 años. Ok. Este año cumplí 15 años sí, a comienzos de julio. Trabajé, terminé mis estudios en recursos humanos. Yo después me casé Ujú. en 2015 y estuve con mi pareja hasta el 2022 que decidimos divorciarnos, separarnos. Ahí fue, digamos, uno de los momentos claves De que los triggers me a tomarte llevó un a nuevo. tomar la decisión del año sabático. Digamos que fue una separación civilizada, Ujú. pacífica, pero no quiere decir que no tuviera una carga emocional, digamos, dura o pesada. Al mismo tiempo, en ese momento no estaba muy contento con mi trabajo, como Ok. que quería un cambio y esos cambios no se estaban dando como yo quería o a la velocidad que yo quería. Cuando yo me divorcié, obviamente pasé a vivir solo, Ujú. renté un apartamento y ya en ese momento comencé la idea como De tomarte, a tomar forma, desconectarse. sí, de desconectarme, porque creo que todo se estaba alineando para que se diera la oportunidad de hacerlo. Ok. Digamos, estar soltero, no estar satisfecho con el trabajo. Claro. Este apartamento en el que yo estaba, el dueño lo iba a vender, entonces yo Ok. obligatoriamente tenía que salir al año, entonces también fue otra cosa que me llevó. Y sí, más o menos fue eso, como que todos los planetas se alinearon para que se diera. Yo dije, es ahora o nunca, porque era una idea que yo siempre había tenido desde muy joven, Ujú. de viajar, de conocer muchos países, pero que fuera un periodo largo. Lo que pasa es que es muy difícil, pues porque uno en ese momento no tiene los Claro. recursos, no tiene el tiempo, uno está estudiando, trabajando. Entonces yo dije, después de hablar con familiares, con amigos, inclusive con mi psicóloga, todo el mundo me decía como, Hazlo. ¿por qué no lo haces? A veces era yo el que buscaba las excusas Ok. o me limitaba diciendo, no, pero ¿qué pasa si, qué va a pasar con mi trabajo después?
o dónde voy a dejar mis cosas, cómo voy a sobrevivir un año sin trabajar. Entonces habían como muchas dudas hasta que un día dije, no, voy a comprar el tiquete de ida y no de regreso, y ya eso me obligaba a decir, ok, tengo que ya planear ese viaje porque ya es un hecho. Entonces, ¿cuándo voy a renunciar? ¿Cuándo tengo que salir de mi apartamento? Y como comenzar a planear ese viaje. No, esto me encanta porque pues en el podcast hemos hablado mucho de emigrar, de viajar por razones a veces personales, que están yendo con su pareja o que, sí, que van a visitar a un familiar, o por razones profesionales. Pero esta es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar de, sí, tomarme un año para desconectarme, para hacer un reset, o un Eat, Pray, Love como Sí, experiencia sí. de eso. Y me parece súper interesante porque yo creo que sí, debe haber muchos miedos de las personas con respecto a hacerlo. Obviamente uno también pues tiene que ser consciente que no todas las personas pueden darse esa oportunidad. Se tienen que alinear muchas cosas, como tú dices también, pero pues por lo menos para la salud mental de uno y todo, bueno, ahora lo que hablaremos ahorita, lo que uno debe crecer en un año estando viajando por el mundo debe ser muy grande. Entonces, bueno, listo. Entonces, bueno, ya nos contaste cómo se alineó todo. ¿Planeaste el principio? ¿Cómo fue el inicio de ese viaje? Sí, yo desde el comienzo lo tomé como un proyecto, Ok. y porque requiere mucha organización. No es solo como, compro un tiquete y me voy. A mí me gusta planear las cosas y Sí. tener una estructura, pero también dejar espacio como para, ¿no? Como lo espontáneo, Ok. y ser flexible. Creo que esa es como la mezcla perfecta. Pero también como, digamos, banquero en la parte de due diligence, me gusta hacer la tarea de investigar. Y a mí me Claro. gusta mucho investigar a dónde voy, qué hay para hacer, qué puedo comer, tips Ujú. de los lugares. Entonces, por ejemplo, mi destino preferido, el que yo quería ir, que siempre había querido ir, era Japón. Entonces ese fue el primer destino. Me compré el Lonely Planet, me lo leí completo, empecé a estructurar como qué ciudades quería visitar, hacer un itinerario. Veía muchos videos de YouTube de gente diciendo como, bueno, qué hacer, qué no hacer, a dónde ir. Ese fue el comienzo. Mi idea era obviamente Asia al comienzo, porque Asia, sobre todo el sudeste asiático, uno viaja barato y es Claro. precios razonables, entonces digamos que uno puede aprovechar Ujú. eso para poder viajar más. Entonces, mi idea era ir de norte a sur en Asia y terminar en Australia y Nueva Zelanda al final de año. Yo comencé en mayo 2024 Ujú. y ya para diciembre de 2024 quería estar en Australia Ok. para aprovechar el verano en Australia. Claro. Ujú. Entonces comenzar a bajar qué países quería hacer. Hice una lista más o menos realista de lo que podía hacer en un año. Entonces yo tenía los destinos que yo quería visitar y alrededor de eso comencé a planear. Yo comencé planeando solo los primeros 3 meses Ok. y dije ya Como después un itinerario de esos un meses. itinerario, que eso Ujú. fue Japón, Corea, China, Taiwán y Filipinas. Ok. Eso ya lo tenía, digamos, como planeado, vuelos, visas, porque como canadiense también se necesita visa para Es China. para China, claro. Entonces eso ya lo tenía planeado. Y ya después el plan era como ir armando el itinerario a medida que iba viajando. Que eso también requiere mucho trabajo, porque es a medida que uno está visitando y viajando, por la noche es como decir, bueno, ¿a dónde voy? ¿Qué vuelos puedo tomar? ¿Qué quiero visitar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo es el orden? Entonces sí me sirvió tener como esa estructura. Ujú. Hay personas que lo hacen así un poco más espontáneo, Ujú. pero a mí sí me gustaba saber cómo a dónde voy, la época, porque también depende de la época, el clima o Claro. qué eventos principales tienen en cada lugar. Entonces sí planear como alrededor de eso. Bueno, y como una persona como yo, que tú ya lo mencionaste, introvertida, ¿sientes que es difícil hacer eso? Como llegar a un lugar donde no conoce a nadie y... Al comienzo sí es difícil, pero esa era, por ejemplo, para mí, digamos, parte de este año sabático era como obligarme a hacer cosas que Claro. normalmente no hago. Ujú. Y el hecho de viajar solo. Porque Claro. si uno viaja Ujú. con alguien, con un amigo, con Sí, la es muy pareja, distinto. uno está hablando todo el tiempo con esa persona y no necesariamente siente la obligación de hablar con otras personas. Mientras que yo estando solo sí necesitaba como hablar, comunicarme, expresarme. Entonces era como lanzarme al agua siempre
porque si no Claro. sería muy difícil. Sin mencionar lugares que me imagino que el idioma también era un problema, porque pues puede ser que con el inglés te bandeabas en algunos lugares, pero en otros me imagino que era mostrando y... Los primeros países, como te decía, Japón, Corea y China, no es que todo el mundo hable inglés, entonces Google Translate era mi mejor amigo todo el tiempo, entonces así digamos que me defendía. Ujú, Y ellos también, pues cuando ven que uno es turista, ellos también usan su traductor y eso ayudaba, o lenguaje corporal, ujú, o solo sonriendo, eso ayudaba, pero sí, había días que yo sentía que estaba muy en mi cabeza porque no podía claro. comunicarme fácilmente con otras personas. Entonces aprendía palabras básicas en todos los idiomas, digamos, como para ayudarme, pero no para entablar una conversación. Claro. Y eso quería preguntarte sobre un poco como lo que es hacer este viaje en solitario, es, como he dicho, estar en silencio, estar como ver, yo creo que descubrir una parte de uno que de pronto no está uno tan conectado cuando está trabajando, cuando está interactuando con gente. ¿Cómo fue? Sí, ¿cómo fue eso? Yo creo que sí es exactamente eso y otra parte del desafío de Ujú, viajar solo en un año sabático es estar cómodo con uno mismo ujú, todo el tiempo. Y estar como si en su cabeza todo el tiempo, inclusive como un introvertido que uno está todo ujú, el tiempo pensando y maquinando en la cabeza. Pero yo creo que sí, eso uno al final, o por lo menos para mí, es como convertirse en su mejor amigo claro, y confiar en lo que uno es capaz, en lo que uno puede hacer. Y mientras uno como que se cuide, está bien. O sea, no quiere decir que uno no necesite a nadie más porque uno siempre claro. necesita ayuda, y sobre todo en un viaje, pero es eso, estar confortable y cómodo con uno mismo y eso, digamos, tomar riesgos, enfrentarse a cosas nuevas, descubrir partes de uno mismo que uno Claro. normalmente no, digamos, no conocía. Por lo que tú dices, porque uno está en un ambiente diferente. Uno en el trabajo siempre está ocupado, no tiene ese tiempo de reflexión, porque yo tuve mucho tiempo para reflexionar, como obviamente cosas de mi vida, tomar una pausa intencional de, digamos, qué van a ser mis próximos años de vida de Claro. aquí Ujú, a futuro. Entonces por eso no son unas vacaciones, porque ujú, la gente cree como, ay, súper chévere tus vacaciones de un año, pero no, lo que yo digo es una pausa intencional para descubrir y es mucho trabajo, o sea, es bastante la organización claro. que uno debe hacer. Pero sí, por ejemplo, yo comencé, nunca lo había hecho a escribir un diario, nunca lo Claro, había qué hecho en mi bueno. vida, entonces, claro, quería plasmar como esas memorias Sí, o esas y las reflexiones, experiencias, sí. las experiencias en Súper, ese momento para no olvidarlas claro. de todo lo que me pasó y cómo interpreto lo que me pasó dentro de como de una narrativa personal ¿Y en ese escribías todos viaje. los días o cuando tenías chance? O... Al principio no, porque digamos visitando muy Ujú, cansado al final del día, entonces no quería escribir. Ya cuando tuve más tiempo y como que le bajé al paso porque yo iba muy rápido al principio. Ya después sentía que tenía más tiempo y podía como disminuir la velocidad en términos de sitios de visitar porque al principio yo quería como abarcar todo, visitar todo, me daba FOMO. Entonces sí comencé a escribir después con más tiempo y quería crear un hábito ok, precisamente para poder plasmar todo eso en mi diario y que no me faltaran como historias que contar o súper. memorias, sí. Y bueno, no, sé que obviamente no vamos a poder hablar de todo, pero así un recuento rápido. Cuéntame los países donde estuviste. Entonces dijiste China, Japón, Corea, Filipinas, Sí. em, Taiwán. Taiwán. Después fui a Brunei. Ujú, wow. Después fui a Malasia. De Malasia pasé a Tailandia, que no estaban mis planes porque yo quería ir a Laos, Ok. pero Laos estaba en temporada de lluvia, entonces no Ujú, aconsejaban viajar, entonces volví a Tailandia. Después Indonesia. En Indonesia me refugié, digamos, 2 meses, fue ah, donde pasé más tiempo, precisamente para descansar, Eat, Pray, Love en Bali, sí. lo típico, y después Australia, Nueva Zelanda. Ujú, Ahí ya estamos en enero de este año. Paso a India. India fueron 5 semanas. Después fue Sri Lanka. Luego de Sri Lanka fue Turquía, Egipto, Suráfrica, Brasil, Colombia. Esa wow. fue la vuelta completa. Y creo que como que tienes como un gráfico que muestra todos los lugares que estuviste y todo eso, ¿verdad? Sí, bueno,
aprovechando, digamos, como la tecnología para los viajeros, ese fue una, yo usé varias aplicaciones donde uno iba marcando los lugares y al final es muy chévere porque le hace el mapa de todo el recorrido que uno ¿Cuántos hace. kilómetros? No ¿No sé, sabes? no sé, pero sé que hacía en promedio diario unos 20.000 pasos, digamos, en todo el año. Ok. Los kilómetros no sé, pero sería interesante calcularlo. Muchos vuelos, muchos hoteles, todos los medios de transporte, desde tuk-tuk hasta caballo, hasta moto, carro, Wow. lancha, todo, todo, pero sí, bueno, ya digamos, mirándolo así en retrospectiva, yo dije, no, no sé cómo hice tanto, porque las personas me decían como, pero usted estaba todo el tiempo moviéndose. Y es eso, es empacar, desempacar, hacer check-in en un hotel, tomar un vuelo, era como un cambio constante, o Claro. sea, uno no tenía un lugar fijo todo el tiempo. Y bueno, como no alcanzamos a cubrir todos estos lugares, tendríamos que tener un podcast de todo el día para poder hablar de tantos países. Hagamos con unas preguntas rápidas, de respuestas rápidas, como Ujú. para poder cubrir así bastante. Dime entonces, bueno, el lugar que más te sorprendió. Bueno, cada sitio obviamente tenía cosas que me sorprendía. Uno que me sorprendió porque no sabía mucho sobre ese país fue Sri Lanka, Ok. un país pequeño, ¿no? Una isla al lado de India. Al principio yo no tenía planeado ir, pero siempre muchos viajeros me lo aconsejaban. Ok. Y realmente fue un país del cual me enamoré porque las personas son muy amables, Mm, la comida es deliciosa, es muy fácil viajar alrededor de la isla porque es pequeña y los paisajes varían entre, ¿no? La costa, claro. montañas, es bastante tropical. Y digamos que recientemente la gente no viajaba mucho por cuestiones políticas o sociales, pero se está volviendo un destino Mm. más conocido ahora. ¿Cuál fue el que más como que te desilusionó? Como que tenías más expectativas antes de ir. ¿O Ninguno, ninguno? Ok. ninguno. Todos, digamos, en su forma diferente me sorprendieron y yo intento ver como lo bueno de Ok. cada país. ¿Alguna memoria muy específica en este viaje que tú digas como que, wow, eso, a mí me va a quedar eso por siempre? Uf, hay muchas, pero una que cuento bastante es en Japón, los primeros días en Tokio, cuando yo acababa de llegar. Mi psicóloga, como te comentaba, que fue una de las personas que digamos, que me animó Ujú. a hacer este viaje. Nosotros terminamos nuestras sesiones porque yo iba a viajar y ella me dijo, yo también tengo unas vacaciones, pero no me dijo ni cuándo iba, ni a dónde, ni nada. Entonces terminamos, nunca nos conocimos en persona Mm. porque fue durante la pandemia Ah, ok. y después fue todo por Zoom, fue Ujú. todo virtual, entonces nunca nos conocimos en persona. Entonces yo me fui y yo estaba en Tokio en un parque viendo como, ¿no? Los jardines, los animales y me volteo y veo a alguien y digo, esta persona yo la conozco, pero en ese momento como que no sabía quién era porque claro, nunca la había visto en persona, Claro. solo había visto Ujú. la cara. Entonces yo la saludo y le digo como, hola, soy Juan Diego, ¿te acuerdas de mí? Y ella también sorprendida, o sea, como que no podía imaginar que en un parque, en una ciudad de tantos millones de personas estuviéramos en el Claro. mismo lugar, el mismo día y que finalmente nos pudimos conocer en persona. Entonces, Viajando. viajando y la familia de ella nos miraba porque no entendían qué estaba pasando, porque no sabían quién era yo y obviamente ellos también estaban de viaje y nos decían, bueno, esta persona, ¿quién es en un país desconocido? Mm. Entonces, nada, nos reímos, nos tomamos fotos. Yo a ella le agradezco mucho también que ella fue como el que me dio el empujón también para hacerlo. Entonces, esa es una historia muy bonita porque para mí eso fue el comienzo de ver que muchas cosas mágicas pasaron en todo ese viaje. Y afortunadamente a mí me fue muy bien. No, digamos, me enfermé solo una vez. Nunca tuve, digamos, un percance o problemas de seguridad. Digamos, cosas menores, pero nada, o sea, a mí me fue muy bien. Tuve mucha suerte y el viaje fue tal como yo lo había Ok. pensado. Eso te iba a preguntar, ¿algún lugar donde tuviste, no sé, algún miedo o algún, como que no te sentiste cómodo? En Asia, la verdad, siempre me sentí seguro. Ok. No, obviamente uno termina en sitios que uno no sabe realmente en dónde está o qué tal de seguridad, pero nunca me pasó nada. Ok. India, por ejemplo, es un lugar donde hay mucha gente, y uno no sabe también a veces en dónde termina, pero realmente en términos de seguridad nunca me pasó nada. Creo que me beneficia que a veces como que
me mezclo entre la gente, entonces a veces no parezco como turista. Hay personas que me decían como, no, pero usted podría ser de Egipto, usted podría ser de Indonesia, entonces digamos que no era como el típico turista mono y azul que resalta, entonces creo que eso me ayudaba bastante, pero no, realmente no tuve nunca un susto que dijera como estoy en peligro o algo así. ¿Lugar donde sentiste que el dinero rinde más? Como un lugar que muy barato, muy chévere poder viajar por dicho, que rinde mucho el dinero. Indonesia. Indonesia es lo que te decía, el sudeste asiático es bien barato. Obviamente, digamos que el dólar canadiense no es una moneda tan fuerte como el euro o dólar estadounidense o la libra, pero si uno puede hacer mucho con poco o con menos, entonces puede quedarse en lugares mejores, puede viajar más fácil. Los vuelos son baratos, entonces por eso digamos me quedé 2 meses en Indonesia porque era precios muy razonables. Y por el contrario, ¿cuál fue el lugar como más costoso? Bueno, Australia y Nueva Zelanda son destinos bien costosos, casi a la par con Canadá. Entonces, por ejemplo, los vuelos, como las distancias son tan grandes, los vuelos son caros. El beneficio era que las ciudades que yo fui, yo tenía amigos o familiares donde me podía quedar. Entonces ahí como que manejaba mi presupuesto para no desfasarme en mis finanzas. Pero sí, son destinos caros. Nueva Zelanda, por ejemplo... como canadiense uno necesita un ETA, pero uno paga, creo que son $100 neozelandeses solo para preservación del medio ambiente. Entonces la visa son como $17, pero para preservar al medio ambiente, que me parece muy bien, pero es caro, son $100. Entonces transportarse a Nueva Zelanda es bastante caro a comparación de los otros destinos a los que fui. Y por último, de todos estos lugares, ¿alguno donde tú dices acá es mucho más fácil conocer gente o poderse integrar socialmente que otros? Sí, bueno, Australia, Nueva Zelanda, la gente es muy, digamos, muy fresca, muy relajada, muy sociable. La verdad, en todos los países, digamos que fue fácil, menos tal vez Japón, Corea, China, por causas del idioma, las personas de pronto a veces son un poco más reservadas, más distantes con los extranjeros, no se abren tan fácil. Pero en todas partes tuve la oportunidad de conocer locales y esos locales fueron los que hicieron la diferencia con mi experiencia en cada lugar. Súper. Y bueno, hoy ya volviendo desde la pausa, bueno, después de esta pausa, ¿cuáles son como las preguntas que te haces más a seguido? Bueno, ahora estando en Colombia, que ya llevo 2 meses, obviamente uno siempre tiene como raíces en Colombia porque mi familia está acá, mis amigos... y es fácil acostumbrarse, digamos, a la vida de Bogotá, pues porque he vivido muchos años acá. El futuro ahora, digamos, es un poco incierto. Obviamente mi vida, la que yo he construido, está en Canadá. Todas mis cosas están en Canadá. Eventualmente la idea es volver. Este viaje lo que ha hecho, digamos, es obviamente le abre a uno los ojos, le abre a uno la mente. En el ámbito, digamos, de banca, hay muchos países en el sudeste asiático, Singapur, Malasia, Taiwán, que tienen, digamos, como oportunidades para expatriados muy interesantes. Entonces nunca, digamos, no dejo la oportunidad de decir, bueno, podría ir a trabajar y tener experiencia en otro país, en otro continente y volver a Canadá, porque finalmente es mi hogar, mi segundo hogar, o mi primer hogar y Colombia también. Entonces hay muchas opciones. Todavía estoy tomando como ese tiempo para digerir. Digamos que este año sabático no ha terminado en el sentido que no estoy trabajando en este momento. Estoy tomando tiempo para disfrutar de mi familia y de estar en Colombia. Entonces, bueno, el tiempo lo dirá, pero creo que, digamos, otra cosa del año sabático es uno es también estar cómodo como de esa incertidumbre. Y que siempre las cosas sean, si uno obviamente trabaja para ellas. ¿Y sientes que el Juan Diego después del viaje es un Juan Diego distinto antes del viaje? Uno siempre cambia. No quiero decir que este viaje me cambió completamente porque hay unas cosas que son, no, digamos, de su carácter y de su personalidad que son muy permanentes. Pero sí, obviamente uno ha cambiado mucho. Mi estadía en Canadá me ha cambiado mucho comparado a cuando vivía en Colombia. Entonces uno se va transformando siempre, va cambiando de piel, va aprendiendo y uno descubriendo, digamos, partes de uno que uno tal vez no pensaba que uno tenía. Y
de pronto para terminar, ¿qué consejo le tendrías a una persona que te está escuchando y dice, uy, no, sí, yo necesito un break, me encantaría soltar todo, tomarme un año, pero tiene ese miedo de hacerlo? Bueno, mi consejo es pasar a la acción, digamos, dejar esas dudas de lado. Y un año sabático, pues bueno, no necesariamente tienen que ser 12 meses, puede ser un mini sabático, puede ser de 3 meses, de un mes. Hay personas que lo hacen, sí, de 6 meses. O viajar es tan adictivo que hay personas que lo hacen de 2, 3 años y siguen viajando. Entonces es tener un plan, pasar a la acción y que no se quede en un sueño, porque la idea es materializar ese sueño y si es algo que la persona como que siente la necesidad de hacerlo, no porque quiera, digamos, darle un vuelco a su vida completamente Ujú. o cambiarlo, sino por un momento de resetearse, de reflexionar, de pensar las cosas, de a dónde va a seguir. Entonces, es ánimo a las personas que se quieren aventar en esta aventura y tomar el riesgo. Súper. Y si alguien quiere seguir tu historial de viajes, tus fotos, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, yo más que todo en Instagram fue donde Ujú. puse mis fotos, como el recuento, hice un par de historias, de videos, principalmente para mi familia y mis amigos que me seguían. Ujú. Y obviamente, digamos que con el tiempo he tenido otros seguidores como que también viajan y gente que conocí. Entonces, básicamente ahí. Y pues bueno, también en LinkedIn son como las dos redes sociales que uso más que todo. Bueno, Juan Diego, mil gracias por acompañarnos. Creo que nos demuestras que el viajar, el migrar es valentía, es tomar riesgos, es lo que me encanta lo que tú dices, a veces aventarse y ver cómo salen las cosas, pero también muchas veces planeación y esa parte como el rigor de hacer las cosas bien, ¿verdad? Ujú. Porque eso puede aplicar tanto como para un viaje como para las personas que están decidiendo migrar. Y me gusta también que tu historia nos habla que la transformación no es solamente empacar maletas y viajar, sino a veces también la parte interna, ¿no? De estar solo, de pensar, de tomarse un break, de replantear y qué mejor manera que hacerlo como con el viaje que hiciste. Te felicito en esa decisión. No sé si en algún momento yo podría como alinear tantas cosas para poder viajar de esa manera, tomarme una pausa, em, sobre todo pues del trabajo y cosas así, pero creo que, bueno, dicho, oyéndote hablar de eso, creo que es una experiencia muy valiosa y muy enriquecedora y pues te felicito que lo hayas hecho. Gracias, sí. Y como tú dijiste, el verdadero viaje es interno. Ujú. No importa dónde uno esté, pero el verdadero viaje es interno. Entonces, gracias por la invitación, por la conversación y por el vino, que está muy Ah, rico. bueno, no, me alegra que te haya gustado y bueno, cuéntenos un poco qué les pareció. Recuerden que nos pueden seguir en Vino Inmigración tanto en TikTok como en Instagram, aparte de ver nuestros episodios en YouTube y en Spotify. Y cuéntenos si tienen una historia como la de Juan Diego que contar, qué vinos quieren que catemos, qué otros países quieren que exploremos y así seguimos la conversación. Y bueno, Juan Diego, en lo que sea que te tenga el futuro, que de pronto en este momento no lo tienes todo claro, muchos éxitos y de bueno, Gracias. gracias por venir. Salud. Salud.